Hola, ¿qué tal muchachos? Continuamos con el siguiente reactivo de esta guía de estadística, de la guía interactiva. Este reactivo dice de la siguiente manera: ¿en cuál enunciado se considera una variable cuantitativa continua? Muy bien, pues para poder resolver este reactivo en particular, tenemos que recordar qué tipo de variables existen. Aquí en pantalla puedes ver un pequeño esquemita en donde vemos los tipos de variables. De hecho, no se ven en su totalidad, pero sí los que necesitamos conocer para resolver este reactivo. Primero, como te puedes dar cuenta, las variables se dividen en dos: cuantitativas y cualitativas. ¿Cuáles son las características de las cuantitativas y cuáles son las de las cualitativas? Veamos. Las cuantitativas se expresan mediante un número, siempre en términos numéricos. Es cuando contamos o medimos algo, ¿verdad? Entonces, las cualitativas, en su contraste, expresan cualidades o características. En lo personal, yo te recomiendo que prestes mucha atención a la palabra cuantitativas y cualitativas. Quant, de cuántos. Siempre va a ser un número, ¿verdad? Y cualitativas, de cualidades, características o atributos que estemos hablando en esa variable en particular, ¿no? También las cuantitativas se dividen en dos: discretas y continuas. Bueno, primero que nada vamos a ver los ejemplos de las cualitativas para que nos quede un poco más claro. Podría ser la red social preferida por los millennials, o sea, sería en este caso Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera. Estos no estamos expresándolo en números, entonces es una variable cualitativa. ¿Ya? En la 2, el color de ojos de los actores de una película. Pues como ya sabemos, todos los colores que existen que pueden tener los ojos, ¿no? Verde, café, azul, etcétera. Entonces también no se expresan con números. Ya, ahora sí, como las que nos interesan en este reactivo son las cuantitativas, vamos a hacer un análisis más profundo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos que se expresan con números, ok, pero existen las discretas y las continuas. Las discretas tienen que ver con el proceso de contar. Ejemplos: número de integrantes en una familia: 2, 3, 6, 7, etc. Pero no puedes decir, hay 8.5 familiares. No, ¿verdad? Las personas se cuentan así con números enteros. Entonces, esta es la característica principal de las variables cuantitativas discretas. Son números enteros. En el 2, personas de un pueblo que cumplen años en marzo. De igual manera, no podemos contar 2.5 personas, no, ¿verdad? Entonces, en las discretas, recuerda que siempre va a ser un número entero. Ya lo repetí mucho, espero que no se te vaya a olvidar. Y pues bueno, ya te imaginarás, en las continuas pasa lo opuesto. Tienen que ver con el proceso de medir, y esto sí nos puede dar un dato entre dos números enteros, es decir, nos puede dar un 2.5, un 7.4, etc. Entonces, para que nos quede un poquito más claro, ejemplos. Estaturas de los habitantes de una ciudad. Podemos conocer a alguien que mide 2 metros y a alguien que mide 1 metro, pero también hay gente que mide 1.50, 1.65, 1.88, etc. Siempre va a haber medidas en medio de los dos números enteros, ¿ok? Entonces las estaturas sí cabrían en esta característica de las variables cuantitativas continuas. Segundo ejemplo, velocidad a la que avanza un tren, también por lo mismo, ¿verdad? Puede avanzar a 4.5 kilómetros por hora, etcétera. Con números así, agregando un punto decimal y pues en medio de dos enteros, ¿verdad? Y ahora sí, volviendo a nuestro reactivo que decía, ¿en cuál enunciado se considera una variable cuantitativa continua? Ahora, ya viendo este esquemita, sabiendo todo lo que conlleva cada una de estas variables, vamos a ir analizando una por una, ¿va? A. Ventas mensuales de zapatos en el país. Bien, si es cuantitativa porque se va a expresar con números, ¿verdad? Pero, ¿se expresa con números enteros o puede haber un dato en medio de dos enteros? Si es venta mensuales de zapatos, no podemos vender la mitad de un zapato, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya te das cuenta que tiene que ver con el proceso de contar, así que es variable cuantitativa discreta. La descartamos. B. Personas que concluyen. En cuanto tú lees personas, ya sabes que tienen que ser números enteros, ¿verdad? Así que
es una variable cuantitativa discreta. En la C, estaturas de estudiantes de secundaria. Recuerdas que te dije hace un momento que las estaturas sí caben en las continuas, porque podemos tener un dato en medio de dos números enteros. Las estaturas, pues 1.55, 1.60, etc. Entonces eso lo convierte en la respuesta correcta de este reactivo, el inciso C. Y la D, pues llamadas telefónicas realizadas. También no podemos tener 1.5 llamadas, ¿verdad? Entonces, esto es muy sencillo para ir descartando. Ve pensando si lo puedes expresar como entero, o sea, si nada más lo puedes expresar como entero o si también tienes otras posibilidades. Eso te dará la pauta para saber si es discreta o si es continua. ¿De acuerdo? Y bueno, en el caso de que tuvieras opciones como color de ojos, estatus social, etcétera, todo eso es cualitativo. No entraría en términos numéricos, así que no sería cuantitativa. Bien, en este caso todas las opciones serán cuantitativas, pero unas eran discretas y solamente una era continua. Te repito, era el inciso C. Bien, pues espero que te haya quedado claro este reactivo, estos tipos de variables. Más a continuación veremos otros reactivos que también van a involucrar los tipos de variables. Hay otros tipos, pero estos son los que más se utilizan, cuantitativas y cualitativas, y en las cuantitativas las discretas y continuas. ¿Ok? Si tienes alguna duda, agrégala aquí en los comentarios, danos un like, suscríbete a nuestro canal y yo te veo en el siguiente reactivo.